Ok, vamos a dar una pequeña introducción. Esto, somos, somos una empresa llamada Grupo Suquinza. Eh, Tenemos más de 20 años de experiencia y somos 100% panameños en la fabricación y venta de productos de limpieza y desinfección. Tenemos lo que vendría siendo un anexo del mismo que denominamos o llamamos Academia Suquinza. Y nuestro objetivo con la Academia Suquinza es brindar el día de hoy un valor educativo de gran importancia en lo que vendría siendo la higiene y desinfección. Hoy nos va a acompañar el licenciado Héctor Moreno, especialista en sistemas de gestión y calidad. em, Seguridad de salud ocupacional y también en planes de emergencia. Así que, bueno, con ustedes el licenciado Héctor Moreno, que va a dar inicio a lo que vendría siendo esta capacitación. Buenos días, señores. Bueno, mi nombre es Héctor Moreno. Como ustedes verán, soy asesor de normas de seguridad y salud ocupacional. Actualmente, ahorita, soy como asesor y facilitador del Grupo Suquinza en lo que son los protocolos de COVID, ¿verdad? A nivel empresarial y de escuelas. ¿Ok? Comenzamos entonces nuestra capacitación, ¿verdad? En las adecuaciones para la prevención del COVID-19 en los colegios, ¿verdad? Ese es el título de nuestra capacitación. Los cuatro temas que vamos a tocar son las adecuaciones que vamos a hacer y realizar dentro de los colegios, los programas de limpieza y desinfección, ¿verdad? La importancia y la seguridad en el manejo de los químicos, la brigada de limpieza y desinfección en sí para cómo se conformarla y saber qué hacer, ¿verdad? Porque realmente nosotros ya no podemos hablar de utilizar un poquito de cloro o un chorrito de químico con una cantidad de agua. Nosotros ahora tenemos que aprender a utilizar lo que son nuestro ingrediente activo, cuál es el nombre comercial, la concentración que vamos a usar, por ejemplo, 400 partes por millones, que oscila entre esas, y prácticamente las medidas exactas y el porqué el necesario utilizar entonces medidas exactas para evitar entonces como se dice, eh, la palabrita es inmunidad contra el virus, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que vamos a comenzar a aprender. Y sobre todo, entonces, la confección, entonces, o la conformación del comité COVID, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, los decretos comenzaron a funcionar a partir de marzo, ¿verdad? Marzo del año pasado, ¿verdad? Cuando comenzaron a declarar cuarentena total, donde muchas empresas comenzaron a implementar inmediatamente sus protocolos para poder seguir fabricando alimentos para la población que estaba en cuarentena, ¿verdad? En esos tiempos, un muerto era tan trágico, pero ahora en realidad, ahora si nos estamos viendo lo que está pasando en el mundo entero, ahorita en Panamá también somos como, van 6.000 casi aproximadamente muertos, pero realmente hemos perdido el miedo ante el COVID, ¿verdad? Pero realmente la importancia de mantener esos protocolos funcionando en nuestras escuelas o nuestras empresas es de gran importancia. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? Entonces, los síntomas del COVID, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los síntomas del COVID, pero hay muchos más. A otros muchos le han dado solamente piquetes pequeños en las manos, otros solamente una pequeña agitación. Pero realmente ustedes como escuela, ¿verdad? Enfocándonos a las escuelas, van a tener que medir las temperaturas de los estudiantes, ¿verdad? Antes de entrar al colegio y va a haber una serie de normativas en la parte externa, ¿verdad? De la escuela para poder que ellos ingresen, ¿verdad? Entonces es importante que esa persona que va a estar midiendo la temperatura a los niños también sea como observador en cuanto síntomas se reflejen a simple vista, ¿verdad? En caso tal, hablamos, por ejemplo, de tos, ¿verdad? De la fiebre, ¿verdad? Es importante que nos enfoquemos también en la fiebre en caso tal la temperatura oscila por encima de 38 grados, ¿verdad? E igualmente también esas pequeñas agitaciones o problemas de respiración, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos esos tres síntomas a simple vista, ¿verdad? Hay veces que nosotros a verificar su calibración, ¿verdad? Y el simple hecho de tomar un vaso con hielo y agua
y disparar para verificar cuánto está dando, porque si está por encima, si está por debajo de cero, significaría que pues, tiene una posibilidad muy grande de que esté calibrada, porque muchas veces estamos dando resultados erróneos y podemos alarmar entonces a los niños y al personal que está entrando en ese momento al colegio, ¿verdad? Lo importante de todo es de no tocarnos la cara, boca y nariz, eso lo sabemos, pero lo importante aquí es transmitírselo a los niños, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a los profesores y a los maestros que se enfoquen ahora 5 minutos, 2 minutos antes de su clase a dedicarle tiempo, aparte de los protocolos que ellos van a tener que cumplir en la escuela, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que todavía hay niños que todavía no saben cómo colocarse una máscara, pues tendrán que entonces ustedes también concientizarlo en el respeto. Yo he visto niños que se quitan la máscara siempre de los dedos hacia adentro, hacia afuera, y ya eso es una contaminación cruzada que por más que use la máscara ya prácticamente se está contaminando en caso tal tenga el virus. Entonces hay que comenzar a enseñarles a cómo utilizar correctamente todo lo necesario para disminuir entonces el riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces, una de las partes importantes que nosotros también tenemos que tocar con respecto a eso es cómo se transmite. Ellos ya lo saben, pero oírlo de nuestros profesores les aseguro que les hacen mucho más caso a ustedes que a sus propios padres, ¿verdad? Entonces, eso es importante transmitírselo a ellos, ¿verdad? Recordemos que las superficies pueden estar contaminadas y gracias a los diferentes protocolos que vamos a implementar y los programas de limpieza y desinfección, nosotros disminuimos el riesgo, más no lo eliminamos. Recuerden que un riesgo nunca prácticamente se elimina. Es como en seguridad de salud ocupacional. Nosotros disminuimos el riesgo controlándolo, ¿verdad? Para poder evitar el accidente, ¿verdad? Y así mismo hacemos con lo que es el COVID. Recordemos en muchas, soy sincero también, ya en Costa Rica y en Colombia ya ha habido casos masivos en diferentes escuelas y tienen que estar conscientes de que eso puede pasar aquí en Panamá. El, lo que quiero decirle a ustedes es que ustedes pueden tener un buen protocolo y aún así pueden caer en contagios, porque lo que pasa es que, no les digo, nosotros disminuimos el riesgo, más no lo eliminamos. Entonces, nosotros, en ese sentido, cuando nosotros nos pueda pasar eso, y queremos que no pase, obviamente, si nosotros tenemos un buen protocolo de COVID-19, cuando vengan las entidades a revisar el por qué pasó eso, nosotros podemos referir que nosotros, al tener un buen registro de todo nuestro programa implementado con los protocolos, ¿verdad? Y las acciones, entonces funciona y es efectivo, pero podemos entonces podemos entonces, ¿cómo se dice? Defendernos o no defendernos, como eh, la palabra sería eh, tener las evidencias necesarias para decir que nosotros cumplimos con esos protocolos, pero puede ser que suceda entonces contagio, pero tenemos que estar siempre anuentes que nuestros protocolos tienen que ser efectivos, ¿verdad? Entonces, el marco legal, comenzamos desde marzo, ¿verdad? Entonces, también he escuchado también que muchos nos dicen, pero ¿por qué tenemos que implementar protocolos? Pero señores, los protocolos siempre han existido desde el 2011, lo que son los comités, lo que son los planes de seguridad, lo que son los comités de seguridad y salud ocupacional. El protocolo COVID es un anexo solamente del plan de seguridad y salud ocupacional que puede incluir cualquier empresa o cualquier colegio a sus instalaciones. Entonces, es importante que sepan que realmente nosotros, ¿verdad? No estamos aprendiendo casi nada con respecto al COVID porque ya todos lo sabíamos. El lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos, nosotros lo sabíamos de hace 50 años cuando se implementaron los planes Hazard para controlar las contaminaciones en los alimentos. Eso lo sabíamos desde hace años, ¿verdad? Lo estamos implementando a raíz de poder contrarrestar el COVID, ¿verdad? Lo que es las contaminaciones ETA y todo lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, ya lo sabíamos. Y las buenas prácticas de higiene, lo sabíamos. ¿Verdad? Ahora, con respecto a esto, con lo que está pasando con el COVID, es que estamos poniendo en práctica todas esas normas, ¿verdad? A raíz de un botón que son efectivas las normativas y el lavado de manos, ya no vemos ya no vemos resfriados, ¿verdad? A un porcentaje muy alto, ya no vemos conjuntivitis, no vemos epidemias de diarrea, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta. Y a nivel mundial, cada año se morían casi 2 millones de niños a raíz de enfermedades transmitidas por alimentos o por contaminaciones microbianas, y por el simple hecho de nosotros tener un plan
de limpieza y desinfección, lavado de manos y prevenciones, el porcentaje ha disminuido casi un 50% de eso. Es efectivo. Entonces, yo los invito a que después que comience la palabrita, siempre nos están diciendo que seamos como inmunes o manadas colectivas que somos inmunes al virus, que eso será dentro del 2024, ¿verdad? 2023, 2024, esas son las teorías que se lanzan, ¿verdad? Sigamos entonces con esos planes de desinfección dentro de las escuelas y en el entorno de nuestro colegio, perdón, de nuestros hogares, ¿ok? Entonces, ¿cómo se manejaría el sello saludable por cada escuela? Ustedes tienen que implementar una serie de protocolos, ¿verdad? Una serie de procedimientos donde sus procedimientos tienen que estar al hilo de los registros que ustedes manejan y las actividades que ustedes implementan dentro del colegio, ¿verdad? En un sistema de gestión de calidad, lo que tú escribes es lo que tú haces. Y lo que tú haces, lo registras en tu historial o tu registro de historias de las actividades que tú realizas para contrarrestar entonces el virus. ¿Qué quiero decirte con eso? Que prácticamente es una rueda funcionando, girando, ¿verdad? Para poder cumplir con con esas normativas, pero lo importante aquí es que tenemos un historial para dar referencia de que sí estamos cumpliendo con eso. Por ejemplo, si yo soy un inspector, ¿verdad? De MINSA, y yo voy, por ejemplo, yo siempre he sido auditor de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Y sistema ISO 9000. Pero si yo voy a un lugar donde me están diciendo que vamos a inspeccionar el sistema de gestión que están implementando ustedes, ¿verdad? Yo voy a pedir el historial que ustedes están manejando. Yo no me voy a referir en el momento en que ustedes tienen un área impecable y limpia. Yo voy a ver el historial de todos sus registros. Su registro de lo que va a hablar si ustedes llevan un buen control de sus protocolos, ¿verdad? Porque ustedes me pueden enseñar que su escuela está en perfectas condiciones. Yo me voy a fijar en todos los registros y todo lo que ustedes han escrito a raíz de meses pasados, porque realmente eso es lo que queremos saber. Cómo ustedes se han manejado en todos estos meses y se han cumplido con lo que han escrito en sus protocolos. ¿Okay? En eso se van a basar muchas veces. Otra cosa también es importante que las entidades que los supervisan no son castigadores, son personas que los quieren ayudar para que ustedes tengan un buen programa de protocolos, un buen protocolo establecido dentro de sus escuelas. Cuando ellos vienen a inspeccionar y ustedes tienen agilizado toda su documentación, podrán encontrar no conformidades. Por esas no conformidades van a convertirlas solamente en acciones para que ustedes puedan entregar un informe futuro para cumplir con esas acciones correctivas. Vean las entidades como un ente, eh, un ente, un ente facilitador o asesor, ¿verdad? No los vean como castigadores en ese momento, cada vez que los visiten. Entonces, con respecto al sello, con el certificado o sello saludable, cuando nosotros comenzamos a implementar los protocolos en las empresas, era simplemente, o es actualmente, introduciendo toda la documentación a Panamá Digital. ¿Verdad? Una vez que nosotros introducimos toda la documentación a Panamá Digital sin necesidad de llenarnos porque solamente nos solicitan formatos, ¿verdad? Es importante entonces esperar su revisión para que entonces MINSA llegue a verificar la empresa. Pero en este caso, la escuela, el proceso es cambiado, ¿verdad? Hasta donde yo sé, Meduca inclusive ha llegado a hacer inspecciones sorpresas, ¿verdad? Pues no solamente para sorprender, es como para facilitar o agilizar mucho más rápido el proceso, para decirles a ustedes qué les está faltando, para entonces después ustedes tomar sus acciones correctivas y una vez que ellos sientan que están aprobados el 100% los requerimientos que ellos quieran, entonces ellos avisan a MINSA, ¿verdad? Para que hagan una inspección, ¿verdad? Más detallada de lo que es el protocolo COVID que están implementando ustedes en cada una de las escuelas. ¿Ok? Entonces, una vez que ya sería aprobado por ellos, entonces ya lo que haríamos es que ya entonces ellos aprueban ya lo que es la parte de la bioseguridad que ustedes, que es bien efectiva, y comenzaría entonces el proceso de certificación. Importante. ¿Ok? Entonces, la técnica de riesgo que ustedes tienen que controlar siempre para poder minimizar el riesgo de contagio dentro de las escuelas son los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son los dispositivos que ustedes pueden usar eléctricos para los dispensadores de jabones, dispensadores de gel, ¿verdad? Los termómetros, ¿verdad? Digitales, que son importantes. Esos son los controles de ingeniería. Los controles administrativos son todos los registros, todos los procesos, todos los procedimientos instructivos que ustedes ponen en práctica
para poder cumplir y minimizar el riesgo de contagio dentro de la escuela. Y el uso del EPP. El uso del EPP sería como prácticamente más bien para la brigada de limpieza y desinfección, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo en esa imagen, estamos viendo una imagen donde hay una máscara con carbón de filtro activado. Esa máscara se va a usar para las personas que van a nebulizar su escuela, ¿verdad? Esas personas tienen que estar entrenadas para poder utilizar químicos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy un inspector y yo veo un envase diluido, pero sin etiqueta, entonces ya estamos como, no violando, es como incumpliendo con una normativa de manejo seguro de químicos, porque por lo general, siempre que usted diluye un químico, ¿verdad? En un envase vacío sin etiqueta, tiene que ponerle lo que es el nombre comercial, ¿verdad? El ingrediente activo, las partes por millones que utiliza, que es la concentración y la cantidad de químicos. Es importante que las ponga siempre en las diluciones que ustedes mantengan, porque si es más seguro, es más fácil comprar químicos concentrados para poder ustedes diluir, siempre utilizando todos los equipos de seguridad necesarios para cumplir. Entonces, con respecto a la máscara que estamos viendo ahí, que es un poco del hilo, esas máscaras las va a usar el personal que va a nebulizar, ¿verdad? La normativa de Meduca te pide que tú nebulices una vez, 2 veces al mes o cada 2 semanas, ¿verdad? Pero entonces, si nos vamos a la parte en que conocemos los químicos, la residualidad de muchos de los químicos desinfectantes no duran menos de 24 horas. Entonces, si tú quieres mantener un entorno seguro y limpio e inocuo y libre de COVID y todos los demás virus que ha existido en miles y miles de años, entonces la importancia de nebulizar sería diariamente, o sea, comprar su equipo y cumplir con lo que es la concentración para poder nebulizar, y entonces nebulizarías después de la salida de los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se ha comprobado que muchos niños pueden ser alérgicos, inclusive hasta maestros y profesores me han dicho que son alérgicos a algunos químicos, entonces la importancia de nebulizar sería después de las clases. ¿Ok? Y nos vamos a la máscara. La máscara, como es el equipo que vas a utilizar para nebulizar, ¿verdad? Son máscaras de filtro de carbono activado que son personales. Ya los equipos de seguridad ya no se pueden estar prestando, ¿verdad? Eso ya es como una violación a tu proceso de bioseguridad personal. Pero esas máscaras de filtro de carbono activado tienen que ponerse bajo, protegerse con cartucho, meterlo en un cartucho y cerrarlo. Adivinen por qué. Porque el filtro, si usted lo guinda en una esquina, que eso lo hace con todas las empresas, la mayoría de los colaboradores, el filtro todavía sigue respirando, ¿verdad? Y al respirar, al seguir respirando, él está respirando de adentro hacia afuera. O sea que él está absorbiendo todo lo que ha pasado el filtro y todavía desde adentro sigue todavía respirando. Y al colocárselo usted, va a absorber todo lo que él ha respirado las 24 horas del día que la ha puesto al medio ambiente. Entonces también hay que saber cómo cuidar los equipos de seguridad. Y eso es importante. ¿Okay? La persona que también va a estar usando equipos de seguridad es la persona que va a estar recogiendo los desechos de mascarillas y guantes, ¿verdad? Y todo lo que es papeles que tenga secreciones de algún estudiante que van a estar en contenedores identificados en cada piso, ¿verdad? Muchos dicen, pero podemos poner en un salón un tanque rojo identificado para las mascarillas. Pueden hacerlo, o sea, depende de los costos que tenga cada escuela. Pero mi recomendación es ponerlo en lugares estratégicos y en cada piso. Un tanque identificado solamente para mascarillas. Y si lo pueden colocar en rojo, mucho mejor. Obviamente, ustedes tienen que comenzar hablar con sus estudiantes de dónde tienen que colocar esas mascarillas y no puede ser en cualquier sector de basura, ¿verdad? Eso es importante y te lo piden, ¿verdad? Los colegios deben de cumplir con 6 puntos, ¿verdad? La organización del comité, ¿verdad? Esa organización depende de la cantidad de trabajadores que ustedes tengan y por lo general lo están oscilando entre de 2 a 10 personas, ¿verdad? A ustedes las empresas solamente piden trabajadores versus colaboradores, versus administrativos o dueños de empresas. A ustedes les están pidiendo que sean también padres de familia, ¿verdad? Que también sean estudiantes, que también sean personas que sean personal de salud, que tengan el entorno, en el corregimiento del que están ustedes ubicados. Pero yo les recomiendo algo, comiencen con un comité mucho más pequeño, con el padre de familia, con un profesor y administrativo, ¿verdad? O sea, para poder comenzar entonces a ustedes a afinar la idea de qué es un comité,
Señores, yo he participado en comité de industria y prácticamente salimos como pegándonos porque se le llaman comité paritarios, y los comités paritarios son los jefes, y los 50% jefes, 50% los trabajadores, ¿verdad? Y prácticamente nos salimos del tema producto de que no nos enfocamos en lo que es en sí las normativas para qué se crea un comité. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las funciones de ese comité para no salirse de la línea. Entonces, la primera función del comité es tomar acciones correctivas cuando usted tenga una no conformidad con respecto al manejo de bioseguridad y el COVID, ¿verdad? El comité es para cuando en caso haya un contagiado, ustedes puedan tomar acciones correctivas, informarlo en un registro, porque los comités todos tienen que tener un registro de asistencia y que evidencia que ustedes están cumpliendo con las normas, ¿verdad? Que ustedes están reuniéndose cada mes, porque como mínimo te dicen que te reúnes cada mes, esa es la normativa, ¿verdad? La normativa te puede decir, bueno, una vez al mes, pero eso no significa que solamente sea una sola vez al mes, porque si hay un contagiado, ustedes tendrán que reunirse para tomarlo, para ver las no conformidades y tomar acciones correctivas para que esa trazabilidad de contagio que pudo haber en la escuela no vuelva a pasar. Todo depende de las acciones rápidas que ustedes pueden tomar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del 169 que se tiene que reportar que ustedes hay un contagiado, entonces traten ¿cómo se dice?, de filtrar la información con el comité. El comité es el único que puede hacer la llamada para evitar entonces la cantidad de informaciones tan negativas, ¿verdad? O tan fuera de lugar, que los únicos que pueden hacer ese informativo a los centros que lo manejan, Salud, MINSA, el comité, ¿verdad? El comité de la escuela, para evitar entonces que haya muchas informaciones erróneas al transmitir la información. Entonces, eso es importante. Entonces, tratemos de inculcar eso a los demás profesores, que cuando pase lo de contagio no tengan que ser directamente ellos al 169, sino que el comité se encarga de transmitir la información a MINSA por medio del 169. ¿Okay? Medidas de prevenciones y controles generales. Obviamente, las medidas de prevenciones comienzan desde la entrada. Eh, Nosotros vamos a entregarles un folleto de cuáles son las normativas para los padres de familia, pero un niño que va a estar afuera esperando que le tomen la temperatura va a cumplir con una serie de normas para poder entrar. Muchas de esas es las niñas de cabello recogido, el no uso de las prendas y relojes y sortijas. Son normativas que van el no conversar, el distanciamiento, obviamente, inculcarles que ya no tienen que comprarles albumero, porque todas las escuelas hay bonería y personas que están vendiendo comida, pero yo sé que ese es el sustento de cada uno, pero nosotros en ese sentido, nosotros disminuimos, ¿verdad?, el contagio de COVID o el riesgo en ese sentido. Hay una serie de normas que el niño va a tener que cumplir afuera, como por ejemplo también dejar de hablar por teléfono que esté fuera de las instalaciones, porque ya está, en ese sentido ya hay un grupo de niños esperando para entrar. Entonces, por parte de la toma de temperatura, ¿verdad? Se va a registrar la toma de temperatura del profesor, del contratista, de los padres de familia, menos de los estudiantes, a menos en ese momento, si hay un caso de que está por encima de 37 o 38 grados, 37.5, 38 grados, entonces ese niño sí se registrará en un registro que se llama casos de sospechosos COVID. También se lo están pidiendo para que usted lleve un control estadístico dentro de la escuela. ¿Ok? Esas son las normativas, son protocolos que se han creado, ¿verdad? O normativas que estamos creando, o son ya las normas establecidas por MINSA y MEDUCA para poder entonces controlar y minimizar el riesgo en la escuela, ¿verdad? Obviamente van a tener que hacer horarios especiales. Adivinen en qué sentido. Muchas escuelas van a dejar de hacer recreos. Otros van a hacer paros recesivos pequeños, pero hacer ejercicios de estiramientos. ¿Por qué de estiramientos? Porque se ha comprobado que estirarse cada 2 horas, y principalmente para un niño, ¿verdad? Disminuye ese químico que se crea por el estrés, que nos hace que nuestras defensas bajen. Ese químico baja por medio de estiramientos y ejercicios de respiraciones, ¿verdad? Podemos controlarnos eso, ¿verdad? Inclusive yo creo que en seguridad industrial, si ustedes se dan cuenta, si ustedes han escuchado alguna vez que todas las construcciones hacen sus estiramientos cada 2 horas, es producto de que gracias a estirarse ustedes cada 2 horas,
ustedes pueden evitar problemas de corazón, problemas hasta de diabetes, problemas exoesqueléticos, problemas cardíacos, problemas de cantidad de enfermedades solamente porque usted se estira cada 2 horas. Entonces sí es real, ¿verdad? Sí es real que estirarse nos ayuda y ayuda a desestresarnos. Y eso está en la normativa del Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, es bueno que comiencen entonces a inculcarle eso al niño y cada vez que ustedes ven que el niño está estresado o el grupo de su salón va a estar estresado, bueno, niños, levántense, vamos a estirarnos un poquito y vamos a hacer ejercicio de respiración. Eso los ayuda a desestresarse un poco, ¿verdad? Y los relaja a ustedes también. El estiramiento se ha comprobado que relaja y evita y controla el estrés, ¿verdad? Ok, el monitoreo del sistema de los colaboradores, ¿verdad? Y los programas de limpieza y desinfección y brigadas de emergencias o de limpieza profundas también, ¿verdad? Van a tener 2 brigadas. El problema está en que las brigadas tienen que estar bien entrenadas. Ya, por ejemplo, hay una serie de procesos que vamos a tener que cada vez que... La otra capacitación que vamos a manejar la otra semana va a ser de brigada de limpieza y desinfección y cómo se hace un buen programa de limpieza y desinfección para escuelas, ¿verdad? En ese caso, nosotros vamos a explicarles todos los temas referentes a cómo se diluye, con qué se diluye, qué equipo tienes que usar, por qué se desinfecta, por qué se limpia, todo eso vamos a explicárselo, porque realmente si yo soy un inspector y yo voy a una escuela donde la persona está limpiando y yo le pregunto qué químico está usando, usted se ha leído la ficha técnica, qué concentración tiene, y si no me sabe contestar, entonces están llevando un mal programa. Entonces, eso es importante. ¿Ok? Y hay el manejo de estrés laboral, que ya ustedes saben que yo le expliqué lo de los ejercicios cada 2 horas. ¿Ok? La conformación del comité, ¿verdad? Igual en las reuniones, ¿verdad? Cada vez que hagan una reunión tendrán que el distanciamiento que es tan importante, señores. Miren, por ejemplo, he visto algunas escuelas que quieren guardar, es obligatorio guardar distanciamientos en los salones, pero entonces quieren dejar algunas sillas. Yo les digo, señores, pero dejar una silla significaría que están comunicando que hay más niños el que ustedes están informando con respecto al distanciamiento en el salón. Entonces solamente mantengan la silla con los niños que van a estar ya para las clases presenciales y semipresenciales, ¿verdad? O sea, ahí, entonces, porque es importante el distanciamiento en el salón también, ¿ok? Entonces, son normativas que también se están manejando y se están cumpliendo. Y como por ejemplo, mire, yo les cuento una cosa. Eh, Desde que comenzó la pandemia y la cuarentena, muchas empresas que todavía trabajaban para poder alimentar al pueblo, ¿verdad? Estaban siempre con su protocolo súper estricto. De repente, ¡boom!, nos caía, se contagiaba casi la mitad de los empleados. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos cumpliendo con lo que decía? Una cosa es minimizar, nunca eliminamos. Y la otra, habían focos de contaminaciones, cosas grandes, que nosotros, la gente no se daba cuenta. Por ejemplo, los comedores, todo el mundo guardaba distanciamiento en la fábrica y cuando llegamos a los comedores nos quitábamos las máscaras y conversábamos como si nada y la gente no quería guardar distanciamiento como si fuera un lugar desinfectado ya, como si nosotros en ese lugar fuéramos inmunes. Y se demostró que los comedores de las industrias eran los focos de contaminaciones más grandes en cada una de las áreas, en cada, obviamente, ¿verdad? Entonces, en las escuelas, los focos de contaminaciones que se están viendo, porque teóricamente eso es lo que se va a ver, ¿verdad? Y por experiencia de otras escuelas en otros países, inclusive MINSA ha dicho que mejor es no usar las fuentes de agua, ¿verdad? Ha recomendado, no ha dicho, recomendado, porque son recomendaciones, porque nosotros en nuestros protocolos internos que vamos a crear en cada una de las escuelas, vamos a estudiar el riesgo, si es verdad, si va a haber contagios, entonces, y ellos han recomendado que el uso de las fuentes de agua, por ser un lugar de contacto constante y de contaminación cruzada, es un lugar alto y de foco de contaminación. Entonces, se recomienda que el niño traiga 2 botellas de agua para todos los días para evitar entonces ese roce, ese contacto o tocar esa área donde es constantemente tocada por ellos. Entonces, ustedes conocen a los niños, la fuente no solamente es para ir a buscar agua, sino que van a tomar agua, van a tener el chicle,
escupen, y ya la fuente se vuelve un foco de contaminación. Así que ellos recomendaron eliminarla, ¿verdad? Otro foco de contaminación serían las áreas de comedores. Pues entonces muchas escuelas recomiendan, se están tomando decisiones que van a tener que comenzar a comer en los salones sin salir, solamente a los recesos. Otras escuelas han decidido eliminar sus recreos, solamente van a tener recesos pequeños de estiramiento para volver al salón. Y obviamente van a tener que programarse en salidas en diferentes horas para que no concurren los salones para evitar esas aglomeraciones. Todas esas programaciones tienen que hacerlas, ¿ok? Entonces, a veces dirán, oye, pero si yo tengo todos estos protocolos estos, eso es lo que hacíamos, lo que nosotros decíamos en las empresas, ¿verdad? Tenemos todos estos protocolos estos y Minsa no ha venido a vernos y nosotros aquí gastando plata, porque ustedes no hacen los protocolos para cumplir la ley, ustedes hacen los protocolos para protegerse. Minsa no va o va, bueno, en este caso ustedes como escuela sí está yendo, y definitivamente, pero acá, o sea, la cantidad de empresas que hay, el personal de Minsa tal vez no se ha dado abasto, pero hay empresas que todavía no han visitado, pero usted no hace un protocolo para cumplir la ley, usted hace un protocolo para disminuir el contagio, para proteger a sus trabajadores, a sus colaboradores y a su gente. Ese protocolo diario que usted va a cumplir, ese protocolo es para protegerse ustedes mismos, ¿verdad? No es para cumplir la ley, obviamente, es para que nosotros nos cuidemos la ley, porque bueno, si es del decreto, pero no es por eso que usted crea un protocolo, usted no crea un protocolo por obligación, usted lo hace por la seguridad de su gente. La prioridad número uno. Entonces, cumplir la ley, sí es verdad, ¿ok? Entonces, la conformación sería que debe estar integrado por representantes, colegios, docentes, padres de familia. Bueno, yo les recomiendo a ustedes como profesores que pueden invitar a un padre de familia, uno, no dos ni tres, porque entonces ya se prestaría a discusiones que de verdad que para mí, si no tiene que ver nada con COVID, porque para eso se creó, no es funcional un comité de eso, ¿verdad? Entonces, por sí es importante que que un padre de familia participe en ese comité porque hay que oír la parte de los hijos y de los niños y del padre, ¿verdad? Obviamente nosotros lo que hacemos también es que creamos un usuario en Panamá Digital para poderlos inscribir porque el decreto nacional desde marzo te lo pide, ¿verdad? Pero muchas escuelas lo que hacen es que llaman a Meduca, de Meduca o Meduca llega, inspecciona y ellos llaman a MINSA. Pero el decreto original te pide que tú te inscribas a Panamá Digital, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, Panamá Digital, después que te inscribas tus protocolos, porque si tú tienes un registro de operaciones, es una empresa y por ende, un colegio es una empresa. Entonces, te tienes que inscribir. Te inscribes, entonces tú lo que haces es que imprimes el PDF y ya con eso estás en trámite de revisión de tus protocolos por parte de la parte digital con MINSA. Obviamente, ustedes el proceso es mucho más rápido, porque una vez que Meduca diga que usted está listo, entonces MINSA llega y va a inspeccionar. Entonces, en sí, lo que ellos tienen como experiencia es cómo se maneja un protocolo dentro de una escuela o dentro de una empresa, en este caso usted como escuela. ¿Ok? Entonces, eso es importante. La cantidad de trabajadores, la cantidad de comités depende de la cantidad de trabajadores que haya. De 2 a 10, mínimo 2. Que puedes tener 3, 4, 5. Y si tienes la participación, muchas voluntarias de tu gente, es mucho mejor. De 11 a 44 y de más de 41, 6. ¿Verdad? Ninguna escuela tiene más de 51 colaboradores. Así que, como no tienen más de 51 colaboradores, no necesitan una seguridad industrial de lleno contratado, porque la ley te lo dice. Si tú tienes más de 51 trabajadores en una empresa, un colegio, bueno, en este caso ustedes entonces tendrían que contratar entonces a una seguridad industrial de lleno para que vigile sus protocolos y todos los procesos de seguridad que tienen. Entonces, lo primero que tiene que tener la responsabilidad es importante. Hay un acta que tienen que crear ustedes, ¿verdad? Un acta que la alta gerencia, en este caso la dirección o el representante legal, se compromete a cumplir con todas las normativas, se compromete a colaborar, a apoyar con todas las gestiones y las compras necesarias de los equipos para llevar un buen control de bioseguridad, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, ¿y por qué hay un acta? Porque en todos los sistemas de gestiones integrales que usted quiera implementar en una escuela o en una empresa, te piden que la alta gerencia se comprometa por escrito
que va a apoyar todos los procesos que se van a crear para poder llegar a un fin. Entonces, eso es parte de un sistema de gestión ya creado y por eso eso está puesto ahí. El acta de compromiso es un acta en que la persona o el dueño de la escuela o el representante legal se está obligando, tiene que obligarse a apoyar todo lo que pida el comité, ¿verdad? ¿Qué sentido? Miren, por ejemplo, les digo una cosa, formalmente, cuando un plan de emergencia, cuando hay un incidente, un incendio en una empresa, los brigadistas o los jefes o los coordinadores de brigada pasan a ser más altos que el gerente general, o sea, porque van a manejar una emergencia en ese momento. O sea, el brigadista le puede decir al gerente general, señor, usted que hace aquí, salga y váyase al punto de encuentro, porque nosotros somos la primera acción para poder minimizar los riesgos por la emergencia que hay. En este caso del protocolo, el comité es el que está por encima del representante, teóricamente, para tomar decisiones en caso tal se necesiten para poder controlar o minimizar o seguir con los protocolos necesarios. Un comité bien formado es el que toma las decisiones también de qué comprar, qué equipo comprar, qué calidad comprar. Todo eso lo hace un comité. O sea, por eso es que le digo que no solamente crean un comité o crean un protocolo solamente por cumplir ley, ¿verdad? Si van a crear un protocolo por cumplir ley y no por darle seguimiento para poder minimizar el riesgo, entonces lo estamos haciendo mal, ¿verdad? También, ¿qué otra cosa estamos haciendo mal, ¿verdad? Solamente la parte administrativa son los que llevan los comités y realmente necesitamos que todos los profesores actúen y apoyen ese protocolo y cooperen con llevar todos esos registros, esos procesos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en mi experiencia en 20 años de sistema de gestión, si solamente una persona o un grupo de personas lleva el programa, no funciona. O sea, si no tienen la cooperación de todos ustedes, el programa no funciona. Entonces, es que si va a haber posiblemente contagios, claro que sí. Pero si hay un apoyo de toda la escuela, de todos los profesores, de todos los maestros, hasta el conserje, de que nos van a apoyar que ese protocolo sea efectivo, le aseguro que el riesgo va a ser mucho más mínimo de contagio dentro de la escuela. Pero si 3 gatos lo hacen, entonces le aseguro que no va a funcionar. 3 gatos no pueden llevar un sistema, y mucho menos un protocolo. Tienen que llevarlo todo en general. Es mi gran consejo. ¿Okay? Y siempre he sabido que cuando en una empresa no funciona el sistema de gestión o o el plan de seguridad y salud ocupacional, lo lleva una sola persona, porque en realidad la seguridad es de todos, el lema, ¿verdad? Entonces todos debemos ser partícipes en apoyar y ser voluntarios en cualquier cosa que hay que hacer, ¿verdad? Para que ese protocolo sea efectivo. ¿Ok? Entonces, la escuela creará un comité para la prevención y atención del COVID y estas las responsabilidades en ese sentido. Y bueno, aquí estamos hablando sobre la integridad de la comunidad. Es el director del centro educativo, un padre de familia, un docente, un administrativo y también tienen alguna gente que sean miembros de, por ejemplo, entidades de salud que estén cerca o que estén dentro del corregimiento, también te están pidiendo que sean algunos de ellos que sean participen de ese comité, pero comiencen por ahora con esas personas, ¿verdad? Por ahora. Pero realmente hay que cumplir lo que nos dice MINSA y lo que nos dice MEDUCA es lo que es. Entonces, pero para iniciar un protocolo y donde nosotros podemos tener cuáles son nuestras referencias o nuestros puntos de lineamiento para seguir ese comité, comiencen entonces con esos miembros, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, coordinar las evaluaciones de las escuelas es importante que se haga una inspección, que el comité dé su vuelta, vea las instalaciones que hay que mejorar, que hay que eliminar. Por ejemplo, yo siempre he ido a visitar a las escuelas, ¿verdad? Lo que yo sugiero siempre es eliminar todo lo que es papel puesto, figuras de papeles, porque realmente si no tiene una protección que nos pueda ayudar, no es siempre está ahí, que nos pueda ayudar, ¿verdad? A que no sea un material absorbente, lo que va a hacer es que cuando comiencen las nebulizaciones o las desinfecciones, como no es un papel, no van a desinfectarlo porque se puede dañar, pero sí puede estar contaminado, ¿verdad? Entonces, mientras menos papeles tengan dentro de los salones o en los pasillos, es mucho mejor. Hay que eliminar todos los focos de contaminación, ¿verdad? Y obviamente los murales que van a tener,
Los murales que van a tener tendrán que forrarlos con plásticos para evitar que ese papel sea un foco de contaminación y el plástico pueda ser fácil de limpiar y desinfectar. Las banderas que ustedes tienen, por ejemplo, en las entradas de la escuela o de la Panamá, tendrán que ponerle plástico, porque es tela. Tela es un material absorbente, un material que, por ejemplo, puede contaminarse y por no quererlo desinfectar, van a dejarlo van a dejarlo fuera del programa de limpieza y desinfección y puede convertirse en un foco de contaminación. Esos también son tips que tienen que comenzar a ver. O sea, todo lo que no, y importante, las ventanas sin cortinas, ¿verdad? Eso se está pidiendo. O sea, todo lo que es ventanas, cortinas de tela, materiales que puedan ser difíciles de desinfectar, se tienen que eliminar. ¿Okay? Y es para poder minimizar el riesgo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, velar por el cumplimiento de los registros de casos sospechosos. Señores, siempre, por ejemplo, tenemos que tener un índice, ¿verdad? Un índice, tener marcado cuánta cantidad de personas tenemos en el año, cada 2 años, ¿verdad? Ese registro nos ayuda a llevar un control estadístico de cuántos sospechosos tenemos. Recuerden que es sospechoso, no positivo, ¿verdad? Cuando usted le está tomando la medida, la temperatura a un niño y él marca 38 grados, el niño no tiene COVID, el niño es un sospechoso COVID, ¿verdad? Proceso solamente sería, tienen que tener un lugar especialmente habilitado para que un niño pueda sentirse tranquilo en el momento que los papás vayan a buscarlo por ser un sospechoso COVID. ¿Okay? Entonces, un lugar sereno y por favor, mientras más lo traten con normalidad al niño, menos estresado estará. Igualmente, los niños que están en su entorno menos estresados se encontrarán. Lo primero que tenemos que hacer como profesores es no alarmar a los demás niños, en caso tal un niño tenga una temperatura alta, ¿verdad? Entonces, nos piden que tengamos un lugar aislado solamente para ellos, un lugar donde se pueda sentar para esperar al papá. Eso es importante. Nosotros no reportamos al 169 cuando hay un sospechoso, reportamos al 169 cuando ya es positivo. Entonces, tratemos de no alarmar entonces a la población o a los niños dentro de una escuela o a los mismos colaboradores que están, porque tenemos que esperar que el resultado venga. Oiga, y en los centros de salud ya hay pruebas rápidas de COVID que te lo dan el mismo día y están siendo mucho más eficientes al hacer los exámenes a las personas. O sea que realmente muchos no quieren ir a los centros de salud, ¿verdad? Porque dicen que es bueno, sí, es verdad, tienen razón, es un alto porcentaje de contagio, pero sus programas de desinfección son efectivas, ¿verdad? Los distanciamientos, la toma de temperatura. Entonces yo creo que es importante que una vez que usted sea sospechoso, es importante salir de la duda, porque lo que pasa es que da la casualidad que si yo soy dueño de una escuela o soy el comité COVID de una escuela, y ya el niño se fue con 38 grados, adivinen, ustedes van a dejarlo entrar nuevamente sin un resultado COVID, no creo, porque estamos minimizando el riesgo. Entonces, cuando el niño es un sospechoso, ¿verdad? Es obligatoriamente que el papá tendrá que llevarlo a hacerse el examen y mandar el examen a la escuela, ¿verdad? Para poder entonces, si es negativo, regresarlo. Si es positivo, pues seguirá con las clases virtuales, ¿verdad? En ese sentido. ¿Okay? Entonces, monitorear las condiciones de salud, obviamente, y mantener un expediente en la lista de verificación para monitorear las medidas de seguridad quincenalmente. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? Que nosotros tenemos que tener una bitácora de actividades COVID. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener un registro donde nosotros, por ejemplo, hoy que estamos haciendo una capacitación para todos los profesores, pues entonces ustedes le dicen al comité, mira, nosotros tomamos una capacitación y él lo escribe. Hoy, ¿qué dijo hoy? 7 de mayo, ¿verdad? En 2021 se tomó una capacitación virtual por Grupo Sub-15 sobre protocolos COVID y medidas de bioseguridad. Todas esas actividades tendrán que estar registradas porque el día que vengan las visitas, las inspecciones, ellos quieren ver si ustedes son constantes en el movimiento de información, ¿verdad? Un sistema se cae cuando ustedes no le dan actividades, cuando ustedes no le dan seguimiento diario o actividades diarias, ¿verdad? Por ejemplo, en la construcción es obligatorio que ustedes todos los días, 5 minutos antes de arrancar, tomen una capacitación de seguridad de salud ocupacional, seguridad industrial y salud ocupacional. ¿Por qué?
porque no hay mejor cosa que un programa de sistemas de gestión establecida, que le demos seguimiento diariamente, formando, manteniendo activo el programa, haciendo cosas y actividades pequeñas para que el sistema quede siempre funcionando. Si ustedes ya, mire, les digo otra cosa también. Cuando una persona, cuando una empresa, una escuela se quiere certificar en ISO 9000, en certificaciones de calidad, señores, es fácil certificarse. Facilísimo. Cuando ustedes reciban el sello de seguridad, fácil, por fácil porque ya tienen los registros, tienen el programa, tienen los protocolos, pero adivinen, lo más difícil es mantener ese sistema funcionando día a día. Y ahí es que fallamos. Primero porque no tenemos el equipo necesario porque la mitad de los profesores no quieren participar en los protocolos, solamente está, y perdón que lo diga así, solamente hago mis funciones de acuerdo a lo que dice mi contrato. Señores, ya esas cosas no existen, no deben de existir. No, si el protocolo se cae en una escuela, se cae la escuela y se cae, nos quedamos sin trabajo y entonces hasta que podamos reactivarnos de nuevo, ¿verdad? Puede ser, ese es el extremo, pero obviamente ustedes pueden seguir con las clases virtuales, pero es una forma de decirle a ustedes que un sistema no funciona si no se trabaja en equipo y todos, ¿ok? Entonces es importante. Ok, listo, entonces sigamos. Aquí se confundió. Listo. Mantener citas previas de la visita de los padres. Señores, en ese sentido, si nuestro protocolo dice que los papás no pueden entrar, si no están en una lista, en la entrada no entran. Porque si ustedes comienzan a violar su protocolo, es que a mí se me olvidó decirle, escribirlo y mandar a manifestación que mañana viene el papá de fulano y tal. Entonces ya ustedes mismos rompen su protocolo y su burbuja de seguridad, ¿verdad? Entonces en la entrada va a haber un registro donde usted por visita, por conversación previa con los papás, el papá va a poder entrar si está en esa lista. Si no está en esa lista, no entrará por el simple hecho de que podemos entonces ya violar entonces, o romper esa burbuja que tanto queremos crear dentro de la escuela. Y los papás tendrán que entender que se hace por el bien de sus hijos, ¿verdad? Ahora, todo eso es programaciones, pero adivinen que yo les recomiendo a ustedes que todas las reuniones con los papás sean virtuales. Evitemos que entonces papá, o sea, solamente si por primera visita para ver la escuela, perfecto, pero ya las reuniones, otras, las próximas, tienen que ser virtuales. Minimicemos el riesgo de contagio, ¿verdad? La colocación del letrero de manos, señores, concientizar a los estudiantes de lavarse las manos es tan importante como limpiar y desinfectar. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que pasa es que lavarse las manos, tú eliminas el 50% de los futuros contagios. Entonces, el 50% de las enfermedades por admitidas por alimentos y por las malas prácticas de higiene se transmite porque nosotros no sabemos lavarnos las manos. Entonces, lavarse la mano no es lo mismo que desinfectarse, ¿verdad? Lavarse la mano es quitarse la capa biofil que protege al virus, porque nosotros creamos una grasa y toda superficie a raíz del tiempo crea una capa orgánica, se llama biofil, y adivine dónde vive el virus. El virus vive entre la capa de biofil y la superficie. Entonces, el jabón nos ayuda a nosotros a eliminar esa capa biofil y la desinfección mata al virus. Entonces, los procesos de lavar y desinfectar tienen que ir de la mano, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, esas son las cosas que también vamos a aprender a otra semana, ¿verdad? O no aprender, sino afianzar sus conocimientos de programa de limpieza y desinfección, ¿verdad? El otro viernes. ¿Ok? Estamos. ¿Ok? Entonces, se realizará quincenalmente reuniones necesarias para conocer los protocolos. Bueno, quincenalmente algunas escuelas, o sea, esos son protocolos internos que usted mismo pone sus fechas de reuniones, ¿verdad? Si usted quiere ser mensual, hágalo. Pero tratemos siempre de mantener activo e informado todo el grupo que esté interesado, que deberían de ser todos, para ayudarte a promover las actividades diarias o semanales, todo en pro de la prevención del COVID, ¿verdad? Y el comité coordinará con los centros de salud más cercanos acciones como capacitación, vacunación y otras actividades que permitan reducir el riesgo.
Señores, eso lo está pidiendo Meduca, no yo. Entonces, pero yo me imagino que ustedes como escuela hacen esas relaciones con esas entidades cercanas a ustedes para apoyarse con ellos, ¿verdad? De nuevo yo les recuerdo a todo, yo cada vez que hay una charla, yo siempre les digo, las entidades no son castigadoras, son facilitadores, son grupos de apoyo a las empresas que sí quieren llevar un buen protocolo, un buen sistema, ¿verdad? Eso es importante. Mantenerse informado de la evolución del COVID en el país, claro que sí. Estar al día cuando cómo está el aumento, la disminución, eso nos ayuda a nosotros a ser más precavidos o tener medidas preventivas dentro del colegio. Así que esos son informativos diarios que ustedes tienen que mandar en un grupo que se puede, en un grupo de WhatsApp que se puede convertir en el comité COVID-19 de la escuela, ¿verdad? En ese grupo de WhatsApp usted puede tener el comité COVID, la brigada de limpieza y desinfección, porque no solamente el conserje es el que limpia, ¿verdad? Las personas que están alrededor, si ustedes ven algo mal puesto, algo que no se ve sucio, algo que ya un niño posiblemente le tiró algo, una tierra o algo, ustedes lo reportan por medio de fotos, ¿verdad? Si usted ve que la escalera tiene basura, esas cosas se hacen constantes con fotos en un grupo que ustedes pueden tener COVID-19 en WhatsApp, ¿ok? Entonces, conocer y utilizar de manera responsable la línea de atención de conocimiento del COVID. A eso yo me refería, ¿verdad? Me refería solamente de que solamente el comité es el que hace énfasis de los contagios COVID y contagios no sospechosos. Ok, ya voy avanzando. Entonces, en caso de sospechosos COVID-19, el personal debe reportar al comité que se encarga de notificar. Llevar una bitácora de todos los datos de salud de los docentes. Señores, tienen que tener una bitácora de todos los colaboradores, una bitácora de salud para saber los riesgos que tiene cada uno, ¿verdad? De su alto riesgo, si es una persona de alto riesgo, seguirá virtual, y no es que los niños, ustedes le mandaron una bitácora de salud, de historial, del comportamiento de salud del niño para saber ustedes qué niño puede seguir tomando las clases presenciales o virtuales, aunque tú sabes que eso es involuntario en este año. Pero en caso tal, a un papá que quiera mandar a un niño asmático y en el historial dice que tiene asma, usted le va a decir, no, señor, no sé, es un niño de alto riesgo, que no le conviene a usted como padre, ni al niño principalmente, ni a la escuela. Entonces ya ustedes conocen el historial y es importante mandarles desde ya esa bitácora para que comiencen a llenarla y ustedes deben de conocer el historial del niño, ¿verdad? La bitácora debe reposar en los archivos de dirección y por favor es confidencial, ¿verdad? Es importante. Establecer cuáles áreas de la escuela tienen mayor riesgo. Señores, ya sabemos cuáles son las áreas de mayor riesgo. La del recreo, el gimnasio, porque ya el gimnasio ya no podrán hacer, ¿cómo se dice? Deportes que lleve contacto como baloncesto o fútbol. Van a hacer puros ejercicios que conlleve solamente individuales para poder controlar, señores, porque en ese sentido tenemos que controlar de que no seamos la primera escuela en contagiarnos. Porque ustedes no se dan cuenta que la primera persona, la primera escuela o la primera empresa es la que suena siempre. Así que debemos de luchar no ser la primera escuela, ¿verdad? No ser la primera escuela significaría ser constante en sus protocolos. ¿Ok? Entonces, ok, entonces garantizar la creación de la brigada de limpieza y desinfección, eso es importante. Enseñarles qué hacer es importante. Mire, le voy a decir por qué es importante que conozcan de los químicos, porque si nosotros comenzamos a variar las concentraciones de los desinfectantes, estamos creando virus y bacterias y hongos inmunes. Por eso es importante las medidas exactas para poder controlar mejor y desinfectar mejor. También todo eso lo van a conocer la otra semana, ¿verdad? Asegurar que existan suficientes lugares dentro de la escuela con acceso a agua. Mire, si yo soy un inspector, yo llego a la escuela, ustedes me podrán enseñar un protocolo hermoso, bien escrito, de miles de páginas, pero si yo veo que el salón, que el baño le falta jabón, alcohol gel, papel toalla, hay un grifo dañado, no me enseñen nada. Si lo principal no está funcionando, ¿cómo me van a enseñar entonces otro protocolo? Protocolo si prácticamente lo esencial no existe en la escuela. Esas cosas sí son importantes. Entonces, eso. Miren, por ejemplo, si yo soy un inspector de MINSA, adivinen, yo siempre, por ejemplo, sale la directora o salen los profesores o el comité a dar respuesta a todo lo que yo pregunto, ¿verdad? Y yo le digo, señores, pero yo no quiero hablar con ustedes, solamente voy a enseñarme su protocolo, lo que yo quiero hablar es los que están día a día en la batalla, el maestro,
supervisor, la persona que limpia, la brigada, esa gente, los agentes de mantenimiento, ellos son los que me van a decir si realmente el comité transmitió bien la información de todos los protocolos. Si ellos no saben cómo va un protocolo, entonces significa que el protocolo no está funcionando bien. Entonces, transmitir esa información a todo el personal es importante. ¿Ah? Eso sí es importante. Entonces, si yo voy donde el profesor y el profesor no sabe qué es el protocolo o no, cuáles son sus medidas de seguridad, cuáles son sus... Entonces, creo que estamos mal. Realmente son ellos los que están en el campo de batalla y el comité son los administrativos, obviamente no son los que están afuera en los pasillos. Entonces, de mi parte, es importante la transmisión de esa información. ¿Ok? Entonces, eso, capacitar a los trabajadores. Obviamente, nosotros, las certificaciones creo que se van a manejar por cada uno de nuestros ejecutivos de ventas y van a ir personalmente a llevarle los certificados, ¿verdad? En ese sentido. Todo eso es evidencia de que estamos trabajando para contribuir al buen protocolo COVID dentro de nuestras escuelas, ¿verdad? Entonces, responsabilidad del empleado, por favor, realizar higiene de manos de agua y jabón cada 30 minutos, eso es de locos. Prácticamente nos la vamos a pasar en el baño lavándonos las manos, ¿verdad? Pero señores, por eso MINSA inclusive ahí te dice que por cada varias desinfecciones, lavarse las manos. Lavarse las manos por 3, 4 desinfecciones. Mire, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ustedes deben de crear una burbuja de seguridad en su salón, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden tener un atomizador de alcohol que cada vez que el niño vaya al baño, o hay programaciones de ir al baño, señores, porque también eso, porque ya hasta los niños en grupos, los baños ya no se puede, tiene que ser individual para evitar las contaminaciones. Tienen que enseñarle al niño cómo lavarse las manos. Por ejemplo, yo cada vez que voy a un restaurante, señores, o un lugar donde yo me tenga que lavar la mano, yo adivino qué hago. Primero, con el dispositivo, saco el papel para que quede guindando, ¿verdad? Porque si yo me lavo las manos y después voy a tocar el dispositivo para sacar el papel, me estoy viendo a contaminar. Entonces, hay que saber bien lavarse las manos. Entonces, agarro el papel que ya está guindando, con el mismo me seco, con ese mismo papel, bajo el dispositivo para ir más papel y con ese mismo papel cierro la perilla del grifo. Así podemos evitar entonces esa contaminación cruzada de microbios, bacterias y ahorita lo que hablamos es del COVID. Entonces, nos dice que después de higienizarse con alcohol, deberíamos de realizarnos lavarnos las manos. Claro que sí. Hay que sacar tiempo para eso. Antes de tocarse, igual también antes o posterior de tocarse la cara, ¿verdad? Antes o después de colocarse las redecillas, lavarse las manos, después de tocarse la superficie de uso común, por ejemplo, una fuente de agua, ¿verdad? O después de ir al baño. Esos son los puntos donde no puede tener posible más contagio con respecto al COVID, ¿verdad? Y para eso nos piden lavarnos las manos, ¿verdad? Entonces, y de nuevo les repito, lavarse las manos nos lo están pidiendo desde años, muchos años atrás, desde que conocimos la bacteria E. coli que existe en nuestras heces. Imagínense. Y aún así, nosotros seguimos siendo, no sé, la palabra mejor no la digo, pero no seguimos las buenas prácticas de higiene. O sea, tuvo que pasar una pandemia para poder nosotros quedar claro de que lavarse las manos es efectivo, cuando lo sabíamos desde hace años.